Acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos transitando esta semana de Kislev, donde acompañamos el relato bíblico de Jacob en su regreso a la tierra de sus ancestros, a la tierra de Canaán, con toda una variable muy interesante en todo lo que representa la vida de un hombre que ninguna duda significa el origen de la casa de Israel, ¿no? El Beit Yaakov, como se lo llama. Entonces, de una u otra manera, nos ayuda a comprender, Yaakov, de que todos los vericuetos de lo que representa la vida y fundamentalmente la vida de familia, una familia que se ha engrosado, que se ha ensanchado, gracias a Dios, nos lleva también a ver, esto que los Jamín nos afirmaron con tanta sapiencia: Israel domim la yarea. El pueblo de Israel, a partir del nombre que Jacob habrá de recibir en esta perashá, no será tu nombre Jacob, sino Israel, a pesar de que serán los dos nombres con los cuales se denomine. De una u otra manera, nos habla que Israel se asemejan a la luna. Y tal vez en esa semejanza tenga que ver que la vida de Jacob tiene momentos de grandes ausencias, como la luna nueva, de periodos de fortalecimiento y de crecimiento, como el cuarto creciente, momentos de brillantez, como la luna llena, pero también tiene momentos en los cuales se reduce también toda la experiencia vital de Jacob, como el cuarto menguante. De una u otra manera, esta afirmación de los Jajamín nos lleva una vez más a este escenario del Kiddush HaJodesh, de la santificación del mes, eventualmente que nos permite a nosotros comprender la vasta y ancha sabiduría de nuestros sabios y a partir de ellos del Rambam, por supuesto, que nos ha enseñado, que nos ha demostrado eventualmente todo lo que representa ese saber aplicado a lo que es el calendario hebreo. Para concluir el capítulo 17, más allá de todas las cuentas que Rambam nos ofrece, hay algo que nos dice al finalizar ese capítulo, que dice el Rambam, cuando pasó por todos los cálculos y cómo se la puede ver a la luna o no se la puede ver eventualmente, "Ujuar ra'ita min ha'ma'asim ha'elu kama cheshbonot yesh bo". Dice, de todas maneras, has visto la extensión de los cálculos, cuántos cálculos hay, y las sumas y las restas, kama tosafot de kama geruin, ahar sheyaganu arbe, cuántas sumas y cuántas restas que requirieron mucho esfuerzo para presentar un método que se acerque a ser exacto. Derahim Krobim, She'ein Beheshbonam Omek Gadol, sin necesitar cálculos extremadamente complicados. Este proceso es porque la Luna tiene grandes incongruencias en su órbita. Ayareach, Akalkalot Gedolot Yesh Bema'agelotam. Esas son las grandes incongruencias que dice el Rambam, y que algo que los Jajamim dijeron y que lo decimos todos los Shabbatot y no prestamos atención. En este sentido, nuestros sabios dijeron, aplicando al libro de Teilim del rey David, Shemesh Yada Mebo'o. El sol conoce el momento de su puesta. Qué maravilloso. Esto es el Teilim, para que todo el mundo lo sepan. Teilim Kof Dalet, ¿no? Es el Teilim de Rosh Chodesh. Shemesh Yadam Bebo. ¿Dije todos los Shabbatot? No, no lo dijimos todos los Shabbatot. Decimos en Rosh Chodesh y también en Pesach. El Teilim 104. Shemesh Yadam Bebo. Hoy dice el Rambam, pero la luna no conoce el momento de su puesta. O sea que la luna no está dotada de ese conocimiento. De manera similar, dijeron nuestros sabios, Ambruja Jamín, Peamim Baba Aruká, Peamim Baba Piktara. A veces la puesta, su puesta de la luna se prolonga y a veces se acelera. Y entonces nos dice que Moshe Tireh, Meheshbonot El, como todo esto lo podés comprobar, lo podés comprobar
comprobar cómo se refleja en estos cálculos, donde a veces hay que sumar y a veces hay que restar hasta llegar al arco mamash de lo que se llama de la reía, de la capacidad de observación, de la mira, dice aquí. Y como se explicó, a veces el arco de observación es grande y a veces es pequeño. Y aquí entonces la última alajá de este capítulo 17 nos dice el Rambam, Be'tam kol elu hashbonot, y el sentido, los fundamentos de todos estos cálculos. Umipneima mosifim minyan ze umipneima korei. Dice, ¿y por qué? Y las razones por las que se suma a este número y por qué se hace esa resta. Veías no da kol davar de davar meelo adevarim. Y cómo se conocen todos estos conceptos. Mamá ya está explicando Rambam todo lo que habló. Ve a reallá al kol davar de davar. Y si las pruebas de cada uno de estos principios, todo eso conduce a un punto. Y Jochmata Tekufot de Gematriayot, Shehibru Ba Chachmei Yavan, Sfarim Arbe. Son el tema de la sabiduría de la astronomía y de la geometría, sobre la cual los griegos escribieron muchos libros. Y el Ramban, por supuesto que los conoce. Y estos textos que tuvieron los griegos están actualmente en manos de los sabios. ¿Vieron ustedes? Y aquí nos dice el Rambam algo fantástico. Sin embargo, los textos escritos por los sabios de Israel, que en la era de los profetas, de la tribu de Isahar, ¿sabe qué pasa? Que Isahar, este hijo de Jacob, que acaba de nacer el Shabbat pasado, Bene Isahar, Yode'e Bina Laitim. ¿Vieron que hay un llamado? Seguramente este llamado nos lleva a ver ese concepto que los hijos de Isahar eran sabios astrónomos. Al comentar, el libro de Crónicas, el primer libro de Ibrea y Amim, dice, mi Bene Isahar, hombres que tenían entendimiento de los tiempos, Yode'e Bina Laitim. El Bereshit Rabbah, el Midrash, explica que los sabios de la tribu de Isahar, que eran muy estudiosos de Torah, dicho sea de paso, fueron los responsables de la determinación del calendario. ¿Está bien? Y también el Radak explica, como solíamos explicar eventualmente en algún momento, esta misma realidad. Entonces es muy importante, dice, los libros de los griegos nos llegaron. Estos libros tan antiguos no nos han sido transmitidos. Y dice Rambam, lo igioleno, umeachar shekol elu adevarim, birreayot brurot en she'en baen dofi. Sin embargo, dado que estos conceptos pueden probarse de manera inquebrantable, sin dejar lugar a dudas, así lo explica Rambam, ve'i efshar le adam lehar era y no dejan dudas prácticamente, no se puede discutir sobre ellas. En Joshishim la mejaber, ¿tú sabes qué dice él? Mira, la identidad del autor, sea profeta o gentil, esta es la grandeza de Rambam, no importa. Eso es lo que vale, dice el Rambam. No importa en este caso quién lo haya dicho, lo importante es que eso es una verdad que la podemos aplicar. El contexto de este comentario no es el lugar adecuado para una discusión completa de la perspectiva de Rambam sobre los supuestos conflictos entre la ciencia y la Torá. Debe señalarse, sin embargo, que las declaraciones hechas aquí, que enfatizan la importancia de la evidencia empírica de la ciencia, no deben interpretarse como una indicación de que la perspectiva que adopta la ciencia en un momento dado debe aceptarse en lugar de las enseñanzas de la Torá. En este contexto, que vale la pena citar las declaraciones de Rambam en Ilhot Shehitá 10:13. Bien, o sea que todo esto también forma parte, dice allí el Rambam, en Ilhot Shehitá, mamash, al final de las leyes de Shehitá, donde dice de manera similar con respecto a las condiciones que hemos enumerado como causantes de que un animal sea terefá. Terefá quiere decir incapaz de vivir por un periodo prolongado, aunque parece de conocimiento médico disponible en la actualidad que algunas de estas condiciones no son fatales. Todo lo que es importante para nosotros es lo que dijeron nuestros jajamim, como está implícito en el libro de Deuteronomio, actúa de acuerdo con las instrucciones que te den.
al pía Torah asher yuruja. Y esto es lo que cada uno de nosotros tiene que saber. O sea, Rambam, más allá de que dice, no importa el autor que hable de la astronomía, sí, pero también dice, no se aparta un instante para todos aquellos que criticaron tanto al Rambam. Eventualmente, Rambam dice, no, no, la única verdad que tenemos es esta, al pía Torah asher yuruja. Quiere decir, de acuerdo a la Torah que te enseñan, como está dicho en Devarim 17:11. Y de esta manera, el Rambam deja claramente su posición. Bien, por lo tanto, dice el Rambam, אין חוששים למחבר, בין שקיבלו אותו נביאים, בין שקיבלו אותם גויים. שכל דבר שנתגלה טעמו ונודע אמיתתו בראיות שאין בהם דופי, porque todo asunto cuya razón ha sido revelada y se ha probado su veracidad de manera inquebrantable, dice, En somejim al Zeai amaró o sheheredó, no nos basamos en la autoridad personal del individuo que hizo estas declaraciones o enseñó estos conceptos, era a la realidad sino en las pruebas que presentó y las razones que ha dado a conocer. Y esto es lo más importante que explica Rambam y cómo tenemos que basarnos, obviamente en esa traducción, dice, se basa en los manuscritos autorizados e impresiones tempranas del Mishneh Torah, que difiere ligeramente del texto impreso estándar. Sí, es verdad, Beatam Shenoda, no lo dice aquí el texto, pero que en última instancia forma parte de esta traducción y por eso están las razones que han dado a conocer. Muy bien, y así entonces el capítulo 17 nos deja ahora en manos del capítulo 18, que es el anteúltimo capítulo ya de Kiddush HaChodesh, hay que decirle a todos, Yashar Koach, realmente que están siguiendo todo lo que es la impronta del Rambam con respecto a lo que fue Kiddush HaChodesh, tan técnico eventualmente y tan complicado a veces poder estudiarlo, pero bueno, eso forma parte también de conocer el Rambam, aunque sea como yo lo estoy enseñando en forma superficial en este caso. El capítulo 18 tiene 16 alajot. Y aquí el Rambam va a hablar de un tema llamado Ashpaot al-Areya, las distintas influencias sobre la visualización. Y esto es que Viata Hodesh, que Sheyadea Hahadash, lo nid'e kemo kama Hadashim beretzifu. Dice, ¿cómo se va a poder determinar el establecimiento, el nacimiento de un mes, cuando durante varios meses no se ha visto la luna nueva? Y eso solía pasar, que también era una problemática. Entonces, nos empieza Rambam advirtiendo en este capítulo 18, en la primera alajá, las primeras 4 alajot obviamente hablan sobre los fenómenos, digamos, los factores que pueden influenciar sobre la visualización de la luna. Dice Rambam, Davar Yadua Ubarur, dice, es algo bien conocido y obvio, Sheim Yotzi Leja Heshbon Shayadeach Yerae Alayla, que si bien los cálculos indican que la luna debe ser avistada en una noche determinada, Efshar Sheyerae Efshar Shelo Yerae, tienes que saber que su avistamiento es solo probable. Puede ser que sí se vea o que no se vea. Y esto también es muy importante. Y tenéis He'abim Shemechasimoto, por ejemplo, es posible que no sea avistado porque el cielo está cubierto de nubes. Entonces, si está cubierto de nubes, obviamente no se lo puede ver a la luna. O Mipnei Makom She'ugai, o porque el lugar donde podría ser habitado está en un valle. Y entonces, obviamente, miren lo que dice aquí el Rambam. Dice, si está en un valle, dado que la luna siempre está en baja, en el horizonte a principios de mes, siempre está la parte baja a principios de mes, es posible, nos dicen los comentarios del Rambam, que los individuos que viven en un valle no puedan verla, porque el horizonte se desaparece, está siempre más alto en el cielo que el horizonte real. Y por eso entonces tenemos una dificultad, ¿verdad? No se la puede ver a ese nivel. Volvemos entonces a la primera, o porque hay una alta montaña en el oeste. También nos dice Rambam, ¿qué significa?
que si estamos en un Ruach Marab, la montaña hacia el oeste, ¿qué pasa con la visualización de la luna? Estudiamos en su momento, a principios de mes, la luna siempre se verá en el oeste, ya que habrá completado la mayor parte de su circuito diario antes del anochecer y se pondrá a las pocas horas de la puesta del sol. Entonces, siempre que vamos a visualizar la nueva luna, la vamos a encontrar en el oeste. El Rambam nos dice, por lo tanto, si hay una alta montaña que está cubriendo ese lugar, no la vamos a ver. Son los elementos. שנמצאו כאילו הם יושבים בגיא. O sea, que está bloqueando la vista de la gente y como si estuvieran en un valle. La gente está en un lugar profundo de presión y la montaña no les permite ver. שהירח לא יראה למי שהוא במקום נמוך, אפילו היה גדול. Porque la luna no podrá ser vista por una persona en un lugar bajo, incluso cuando su media luna, quiere decir su manifestación primera, es grande. ויראה למי שהוא עומד בראש הר גבוה ותלול, אף על פי שהירח קטן יותר. Por el contrario, dice Rambam, será posible que una persona en una montaña alta y elevada vea la luna, aunque su media luna sea muy pequeña. Es todo lo contrario. וכן יראה למי ששוכן על שפת הים. De manera similar será posible verla para una persona que vive ¿dónde? A orillas del mar. Qué bueno. O למי שמהלך בספינה בים הגדול, o una persona que está navegando en su barco por el Mediterráneo. אף על פי שהוא קטן ביותר, a pesar de que esa media luna, y se pueda visualizar, sea muy pequeña. Aquí tenemos los y los no, eventualmente, que Rambam nos está enseñando. Muy bien. Nos dice la segunda alajá, Vejen bimot al-Geshamim. Del mismo modo, ahora, en las temporadas de lluvias, ¿no? Por suerte, en Motzai Shabbat tuvimos un cielo despejado, hermoso, y pudimos hacer Birkat Levaná. Todos hicieron Birkat Levaná, tanto los Sefaradim como los Ashkenazim. Hicimos la bendición de la luna. Pero a veces los tiempos lluviosos son difíciles. Y Miye Yom Tzach dice, en un día que está despejado, como fue Motzai Shabbat, les decía, la visibilidad de la luna será mayor que en el verano, donde están los tiempos del sol, los días de calor. Porque en un día claro, aún en la estación de lluvias, miren qué interesante, el aire es claro, y arde, muy claro, y los cielos, el firmamento, parecen con una pureza mucho más manifiesta. Acá le ponen más brillantes, pero que dice Tohar, pureza. ¿Saben por qué? Porque no hay polvo que nuble el aire. Qué interesante. Y aquí en Israel tenemos fundamentalmente todo el tema del polvo del desierto, ¿sí? Que es el Hamsin eventualmente, y se llama aquí en Israel Obej. Quiere decir algo que está denso en el aire y que a veces se ve como el aire con la arena del desierto, ¿no? Y aquí en Israel nos tuvimos que acostumbrar a esas manifestaciones. Y dice Rambam, Balbimota Hamá, en el verano, en cambio, dice, el aire está meushan, está humeado, está como humeante a causa del polvo. Por lo tanto, la luna parecerá, será vista más pequeña. Muy interesante, ¿verdad? Estas concepciones son más interesantes como para poder entender un poquitito más de todo lo que es se puede observar y cómo. Nos dice la tercera, la Rambam, dice, y cuando los dos límites mencionados con respecto al arco de observación, dice, Beaore Harrishon, ¿se acuerda? La primera longitud son cortos, entonces la media luna de la luna será pequeña y la observación de la luna solo será posible desde una altura muy alta. Por eso si estamos en un valle no la podemos ver. Pero, pero si por el contrario, si el arco de observación y la primera longitud son largos, acuérdense que la primera vez son cortos,
¿sí? Entonces no la vamos a poder porque está muy alta. O sea, solo será posible desde una altura muy alta. Pero si son los puntos de observación y la primera longitud, el Oreja Rishon, y se agregaron varios grados a sus límites mínimos, la luna entonces parecerá grande. O sea que la luna Yareach Yerae Gadol se va a visualizar como grande. Y en este caso dice, Urefi Oreja Keshet, de Oreja Rishon, y Egodlo U Bitgeliato la Kol. Y su tamaño y la extensión de su visibilidad aumentarán de acuerdo a la longitud de arco de avistamiento y la primera longitud. Bien, esto es la tercera alhaja. La cuarta alhaja, que hablaba sobre otros factores que influyen en la visualización, nos dice, lefijaj, ra'ui le betadin, lasum shne devarim elu belibam. Por lo tanto, el Rambam siempre habla en su consejo. El tribunal, el Betadín, siempre debe poner su atención o tener su atención enfocada en los siguientes dos asuntos que dice Belibam, debe tener en su corazón, quiere decir prestar atención. Shem Zman Reya Umekoma. Los jueces, o sea que son ¿cuáles son? La estación, dos asuntos. La estación en que se avistó la luna, Zman Reya, y Mekoma, y el lugar donde se ubicaron los testigos. Esto es muy, muy importante. Beshoalim Etaedim. Y los jueces tienen que preguntar a los testigos, Be'eize makom re'item, ¿dónde estabas cuando viste la luna? She'im hayta keshet ha're'iyah ktsara ve'iten ha'cheshbon she'yireh betzimtzum. Porque si el arco de avistamiento fue corto y según los cálculos solo hay una oportunidad limitada de ver la luna, entonces en este caso, que gon she'ayta keshet ha're'iyah tesha ma'alot, dice, si el arco hubiera sido de 9 grados y 5 minutos, como estudiamos ya los distintos grados de la luna, ve allá, ahora Harishon Shelosh extrema alot de Shabé, y la primera longitud era exactamente de 13 grados, y entonces nos dice Rambam, ve Baue Bim Sherrauhu, y vinieron testigos afirmando que vieron la luna. Y Maya Bimotahama, o Shayu Mekom Namuj, dice, si esto ocurre en el verano, o si los testigos estaban ubicados en un lugar bajo, en un valle, Hosheshim Laem, se sospecha de ellos, de la veracidad de su testimonio, Ubotkim Tamarbe, y se lo somete a mucho, mucho contrainterrogatorio. Y esto es muy importante, ¿sí? Veima ya, Bimota que Yamim, pero si todo esto hubiera pasado con la temporada de lluvias, o eventualmente Bemakom Gaboa Yoter, en un lugar más alto, en tales circunstancias la luna seguramente se va a ver a menos que las nubes la oscurecieran, solamente que no hubiera nubes. Bien, bueno, entonces aquí sabemos que hay medidas exactas, cálculos exactos, y eso es todo los detalles técnicos que hemos pasado en el capítulo 17 y que Rambam, por supuesto, que abunda en todos ellos. Ahora, a partir de las próximas alajot, de las 5 hasta las 12, vamos a hablar acerca del establecimiento del nuevo mes, del Rosh Hodesh, cuando la luna nueva no se ve hace mucho tiempo en forma continua. Bien, entonces el Rambam nos dice aquí, Eidim sherra'u et hodesh bismano ubau be'eid. Dice, veamos ahora una situación hipotética. Los testigos vieron la luna nueva en el momento apropiado. O sea, Ra'u et hodesh bismano, su momento apropiado, vinieron a la corte y dieron testimonio. ¿Qué significa en su tiempo aproximado? Es decir, en la noche entre los días 29 y 30 del mes, así como lo estudiamos en el primer capítulo de la JO 4. Bien, la noche que va del 29 al 30, o sea, el día 30 ya se tenía en cuenta que ese era el momento de Rosh Hodesh. Entonces, hoy en día, el 30 siempre es Rosh Hodesh, ¿se acuerdan? Entonces, esta gente dice, Bau Be'eid, vinieron a la corte y dieron testimonio. ¿Y qué hizo el Betadín? Betadín, Rishon. Y entonces el tribunal aceptó su testimonio y santificó este primer mes, la Jodesh Rishon. Quiere decir el primer mes que un determinado mes, no necesariamente Nisan. O sea, el primero de entre los meses que estamos hablando. Ahora bien, nos dice el Rambam
dice, Umanu, Tish'a, Be'esrim Yom, Minayom Amekudash. Entonces después contaron 29 días desde el día en que fue santificado, el mes, por los testigos. Belel Shloshim, Lonira Yareach. ¿Y qué pasa? Y en la noche del día 30, o sea, contaron 29 días, y en la noche del día 30, ¿qué pasa? No se ve la luna, Lonir a Yareach. ¿Por qué no se ve la Yareach? ¿Por qué no se ve la luna, eventualmente? מפני שאי אפשר לא להיראות או מפני שכיסו אבים. Sí, porque era imposible verla, o bien porque estaba cubierta de nubes. ¿Qué pasa en ese caso? Baré betadín, metzapim lo kol yom shloshim. ¿Y el betadín qué hace? El betadín, obviamente, el juzgado, esperó todo el 30º día, el día 30, como hemos explicado. Entonces cita el capítulo 1 también. Dice, ¿pero qué pasó? Metzapim lo, como se vearno, pero pero los testigos no llegaron. O sea, no vinieron testigos al Betadín. ¿Qué pasa entonces? Be'aivru et hajodesh. Por lo tanto, agregaron un día al mes. Ivru et hajodesh. El mes tiene 29 días. Y cuando el mes no se pudo visualizar la luna, entonces dicen que el mes va a tener un día más. Es un jodesh me'ubar. Es un jodesh, se le agrega un día y por lo tanto el mes tiene 30 días. Y así los jodesh del segundo mes fue el día 31, como se explicó. O sea, si agregaron un día, entonces el primer día de Rosh Chodesh es el día 31, que es una fórmula solamente para explicar que ese día 31 ya pertenece al primero del nuevo mes. ¿Sí? Todo esto, como ven ustedes, en el capítulo 1, que ya hemos pasado sobre él. Muy bien. Ahora bien, dice Rambam, והתחילו למנות 29 יום מן יום ראש החודש השני. Ahora comenzaron a contar, como estudiamos antes, 29 días desde el día de Rosh Chodesh del segundo mes. No importa de qué mes. Estamos haciendo una cuenta virtual. Pero ¿qué pasó de vuelta? Belel Shoshim lo nida yarea. Pero en el día 30, otra vez, la luna no se ve. Estamos hablando aquí de casos secuenciales en los cuales no se ve la luz. Entonces dice, אם תאמר שכך מעברים חודש וזה עושים אותו 30, dice, si dijeras que nuevamente se debe agregar un día al mes, es decir, al día siguiente sería el 30º del mes, y el 31º día debería ser Rosh Chodesh el tercer mes, surge una situación, dice, indeseable. Dice, así no se puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque es posible que la luna no se viera también en la noche del 30 de este mes. O sea que estamos eventualmente que no se vea tampoco el día 30. Y así entonces, ¿qué dice Rambam? לא יראה הירח ביום ה-30, ונמצאו מעברים והולכים, ועושים חודשים 30 אחר 30 כל השנה כולה. Entonces, así hipotéticamente, podríamos ver el patrón continuo en el que se agrega un día y el nuevo mes comienza después de 30 días a lo largo del año. O sea que siempre hacemos todos los meses de 30 días. Dice, y esto obviamente no puede ser. Porque כל השנה כולה, ונמצא בחודש האחרון, אפשר שיראה ירח בליל 5 ו-20, que dice, porque puede ocurrir que el último mes la luna se viese en la noche del 25 o la noche del 26. Se dan cuenta, ¿no es cierto? No podría haber una situación más ridícula y degradante que esta. Esto es lo que Rambam dice. No es un juego, ¿no? Dado que hay poco más de 29 días y medio en un mes lunar, como sabemos, después de un año entero la conjunción de la luna caería aproximadamente 5 días y un sexto antes de que el año anterior. Entonces, obviamente, estaríamos haciendo Rosh Chodesh un día 25 del mes. Y eso sería una cosa, dice Rambam, ridícula. Y esta es la alajá número 6. La alajá número 7 dice Rambam, de alto marcha, davar ze, davar sheino matzui hu.
Dice, tampoco puedes decir que esta situación hipotética que hemos descrito, que nunca se ha visto la luna durante todo el año, sea un hecho poco frecuente. O sea, como que no es necesario considerar. El Adabar Karom u Arbe. Lo contrario es cierto. Es muy probable que esto suceda. Y hay que estar preparados para eso. Ufeamim Rabot y era Ze, Vejayotze Bo, Bimdinot, Shesmana, Geshamim, Sham Aroch, Be'avim Rabim. Porque dice, esto ocurre a menudo en los países que tienen largas temporadas de lluvias y cielos nublados. ¿Sí? Hay muchos entre ustedes que saben que hay países en donde hay solamente lluvia o permanentemente el cielo está nublado. Yo recuerdo cuando estuve en, en una visita a la comunidad de Perú hace muchísimos años para un Shavuot, ahí me dijeron que ahí estaba nublado todo el día y que era muy difícil poder avistar la luna. Entonces dice, creo que era en Perú, si no me equivoco. Pero bueno, me va a corregir después seguramente la familia Ashkenazi o Alperín, que saben mucho más de su tiempo, del tiempo de Perú. Entonces, hay países, dice, que tienen o largas temporadas de lluvia o cielos nublados. Porque dice, la intención no es que la luna nunca se vea durante todo el año. Eso no es lo que estamos diciendo. Sino que no se verá a principios de mes y solo se verá después. Y eso estamos, obviamente, con una dificultad. En ciertos meses no se avistará porque avistarla es imposible. Bajo Dashim, y en los meses en que sí se puede avistar, dice Rambam, Lo Yeraem y Avim, no se la puede avistar posiblemente porque se avistan nubes, o mi Pneisha, ya Katan Beotero, porque la luna, la media luna que tenemos que ver, era muy pequeña. Belonit Kaben Adam Liroto, y la persona no pudo tener intención de poder verla, porque como la luna es muy pequeña, es imposible verla sin una mirada muy atenta eventualmente. Entonces explica el Rambam en la Alajá número 8, Ela Hakabala Shebeyat Jajamim, Ish Mipi Moshe Rabenu Kaji. Tenemos una Kabbalah. Todo esto se pudo evitar gracias a una masoret, a una tradición que existía en nuestros sabios. Miren ustedes qué importante, habiendo sido transmitida de unos a otros en una cadena que se remonta a Moisés, nuestro maestro, que es el primero en conocer todo lo que es el Kiddush Ajodes, toda la santificación del mes. Les recuerdo, ¿verdad? Ustedes seguramente lo recuerdan muy bien. La primera mitzvah que fuimos ordenados como pueblo, aún estando en Egipto, pero ya no esclavos, ya era un año donde se dieron todos los portentos de Akadosh Baruj Hu, todas las makot, lo que se llaman plagas, los castigos punitivos que hizo Dios sobre Egipto, y allí, la antesala, en la aurora de la Geulá, Akadosh Baruj Hu les habla a Moshe y a Aarón en la noche de Egipto diciendo a Jodesh Lachem Rosh Hodashim. Este mes es para vosotros principios de los meses, Rishon Ulahem de Hashanah, primero es para vosotros entre los meses del año, y allí les enseñó lo que era el Kiddush a Jodesh. Y esto viene desde esa tradición, dice Rambam. Shebizman shelo yerae yareach kitchilat hachodashim. Cuando la luna, dice el Rambam, no se habrá de ver al principio de los meses, Jodesh Ahar Jodesh, mes tras mes, Beit Din Kovim Jodesh Meubar Mishnoshim Yom Bejodesh Haser Bitisha Be'esim Yom. El Bet Din, el tribunal, va a establecer la siguiente secuencia. Ahora van a entender todos el tema de Rosh Hodesh, ¿no? Un mes completo con 30 días, Hodesh Malé, y otro mes, Haser, faltante, con 29 días. Esto viene de la época de Moshe Rabbeinu en adelante. Vejen, Mehashbim, Bekovim, Hodesh Meubar, Bejodesh Haser Bikvia. De esta manera, calcularían y establecerían un mes completo y un mes faltante, o sea, un mes de 30 y un mes de 29. Estableciendo estos meses, quiere decir Bikvia, de forma ya establecida, fija, pero no por Kiddush, no santificándolos. ¿Por qué? Porque la luna, que dijimos, que no se veía. Es decir, aunque la corte
declararía el comienzo del nuevo mes, no seguirían la práctica de santificar el nuevo mes descrita en el capítulo 2, que era a través de quién? De los testigos. ¿Por qué? Dice el Rambam. She'em Mekachim era la raya, porque la santificación de los meses depende únicamente de la observación de la luna, como dijimos. ופעמים עושים מלא אחר מלא o חסר אחר חסר, כמו שיראה להם מן החשבון. Y a veces un mes completo sigue a otro mes completo, un mes de 30 días a otro 30 días, o un mes hacer, un mes de 29 días, sigue a otro del mes hacer, dependiendo del resultado de los cálculos. Hoy tenemos todo el cálculo ya hecho, y hoy, por ejemplo, estamos hablando de que este Heshvan que terminó tuvo 30 días, siempre tiene 29, o por lo menos es de 29 días. Y Kislev tiene 30 días. Ahora tuvimos 2 meses seguidos de 30 días, y nuestros muy queridos y sabios alumnos saben que esta Shana se le llama Shana Shelema. Este año es un año completo. ¿Por qué? Porque Heshvan tiene un día más. Entonces, si el año de lunar tiene 354 días, este año lunar tiene 355 días. Pero hay años, les explicábamos en clase, que Heshvan tiene 29 y Kislev, para nuestra llamada de atención, también tiene 29. Son los únicos variables, son los que cambian. Y entonces ese año se llama Shana Hasera. Es un año faltante, porque en vez de tener 354 días, como los días de la luna, en total, 6 meses de 29 y 6 meses de 30 dan 354. Este año, Haser de 29 y 29, Heshvan y Kislev va a tener 353 días. Bien. Bueno, aprendimos. Ahora la aplicación práctica. Ahora bien, dice Rab, Umitkavnim leolam beheshbonam, dice, siempre van a poner intención en sus cálculos, o la intención de sus cálculos es siempre que es posible, she'im yerei areach b'chodesh haba. Si es posible ver la luna en el mes siguiente, o beleil iburó, en el momento adecuado. Leil iburó es cuando la luna empieza a aparecer, es decir, en la noche entre los días 29 y 30 del mes. Se llama Leil Ha-Aibur, porque ¿qué pasa? Si se la ve en esa noche, ya se decreta el día 30 como Rosh Hodesh y se está haciendo el Ibur a Hodesh. Bien. O, dice Rambam, lo sheyerae kodem zmano shehu leil shmona ve'esrim. O en la noche, al día siguiente, el momento adecuado. Lo sheyerae kodem zmano shehu leil shmona ve'esrim. No que se la vea el día 28, pero no de antemano, por ejemplo, en la noche del 28, bueno, del 28 del mes. Ubejeshbonot reía Elu, Shebearlo, a través de los cálculos de avistamiento que hemos mencionado anteriormente, dice Rambam, es posible que tú, al lector le está hablando, determines cuándo es posible que la luna sea avistada y cuándo es posible que la luna no sea avistada. El tribunal, entonces, el Betadín, se basa en cálculos similares, en consecuencia, y establece 2 meses completos seguidos o 2 meses faltantes seguidos. 2 meses de 30 o 2 meses de 29. Dice Rambam, Uleolam, en pohatim me'arba'a chodashim me'ubadim bashana. Ojo, nunca debe haber menos de 4 meses completos en un año, ni debe haber más de 8 meses completos. ¿Ok? No menos de 4 y no más de 8. No más de 8. Dice en nuestra explicación aquí en el Rambam, estas cifras se aplican en la era en que la luna es santificada según el testimonio de testigos. Pero según el calendario fijo que seguimos en la actualidad, nunca hay más de 7 ni menos de 5 meses completos. Nunca más de 7 ni menos de 5, porque hay casi 6 meses completos, ¿no? En nuestro calendario hoy en día. Pero bueno, es muy interesante como para poder tenerlo. Y por último dice, Begamle Aibur Hodashim Elu Shemehabrim de Heshbon Osim Seudat Ibur HaChodesh Shabbat Beperek HaShlishi. Cuando se establece un mes completo, según los cómputos, se hace también, cuando se declara el mes, una fiesta celebratoria en honor del mes completo, como lo mencionamos en el capítulo 3, y nos dice la fuente, la halajá
número 7. Que se hacía, como ustedes saben, un kiddush, una celebración muy importante. La 10ª alajá nos dice Rambam, Bechol shetimtzá Talmud, dice, y siempre todo lo que encuentres en las declaraciones del Talmud, ¿sí? Y aquí, Holma shetimtzá Talmud, nos va a decir seguramente la fuente, por ejemplo, en Rosh Hashanah 20a, es la Gemara que habla fundamentalmente también de la consagración del mes. Dice, Bechol shetimtzá Talmud, midevarim shemarim shebeit din somchim al hashbon, según las cuales, lo que dice el Talmud, las declaraciones, parece que el tribunal se basa en cálculos en lugar del testimonio de testigos. Umipim Moshe Sinai Shadabar Masur Laem dice, o que hay en la luna, o que hay una cadena de masores de tradición que se extiende desde Moisés en el Sinaí, que este asunto ha sido confiado a los sabios, Be'areshut Be'adam, y por lo tanto tienen el permiso, porque ellos se les ha confiado esa cadena de masores de tradición, y está en su deseo, su decisión, si hacer que el mes falte o esté lleno, y sea un mes hacer, o por el contrario, que tenga 30 días. Dice de manera similar el hecho de que durante un año Rabbi Yehuda Anasí, que era el jefe del Sanedrín, el séptimo descendiente de Hillel, compilador de la Mishnah, declaró 9 meses como faltantes, Tishah Chodashim Beshanah, Giser, o sea que hizo 9 meses faltantes. Esto era un año embolismal, y Rabbi Yehuda Anasí decidió que sería preferible que el mes adicional faltara en lugar de estar lleno, que es el mes de Adar, ¿no es cierto? El Adar 1 siempre es 30 días. Sin embargo, Rabbi Yehuda Anasí hizo que ese año tuviese 29 días. Siempre Adar tiene 29. El Adar Aleph, que es el que se agrega, eventualmente tiene nada más que, tiene siempre 30 días. De manera similar, las afirmaciones de nuestros sabios, que se agrega un día del mes cuando es necesario. Se aplica en el caso de que se declara un mes completo según los cálculos, no el avistamiento. ¿Está bien? Eso está claro. Beosim ejad male ejad haser. De modo que hay un mes que sea completo y otro mes que sea faltante. Y eso lo establecieron como una regla. Tiene la facultad de declarar los meses completos unos a otros y los faltantes unos tras otros porque no se pudo ver la luna en su tiempo. Solo cuando no se ve la luna, no puede hacerlo. Sin embargo, cuando la luna se ve en el momento apropiado, dice Rambam, o cuando brilla por primera vez después de su conjunción con el sol, siempre será santificado. Y la última parte de hoy, que es la alajá número 12 de las 16 alajot, que aquí cerramos también un punto más de nuestro estudio, que es la determinación de los meses cuando la luna nueva no puede ser vista con tanta continuidad. Dice, Bejola de Barima Elu, todas las cosas que dije anteriormente, dice Rambam, se aplican Bisman Shiyesham Beddin que son la raya. Se pueden aplicar cuando hay un Beddin que se basa en el testimonio de testigos. Abal Bismanim Elu, pero en esta era actual, habla Rambam, la nuestra, en Somjim era a la que vía Besea Heshbon en Said. Entonces nos basamos únicamente en los cálculos basados en la media, movimiento del Sol y la Luna, que son simples y generalizados en todo Israel. Que Moshe Bearno ve alajot, como lo hemos explicado, en estas alajot, dice el Rambam. Y por eso las alajot están contenidas en los capítulos 6 a 10. Bien, bueno, hasta aquí hoy llegamos con el Rambam, Baruch Hashem. Esperemos bueno, que haya sido ya un tema que nos entra un poco más en relación con nuestro conocimiento. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, que tengamos Shavua Tov, Besorot Tovot, que todo el mundo logre en esta semana todo lo que se propone, y también nosotros, por supuesto, y si Dios quiere estaremos volviendo a estudiar
creo que en 2 semanas, en principio, o sea, la semana que viene no vamos a tener curso seguramente, excepto el día jueves, pero durante los primeros días de la semana me voy a ausentar unos días de Ranana y por lo tanto no creo que pueda enseñar, así que en principio les decimos gracias a todos y bueno, que nos esperen y que tengamos la fuerza de poder seguir estudiando Torah. Muchas gracias, que estén muy bien, Shabu Tov, besos a todos.